Muy buenas noches, comenzamos de nuevo Espacio Ciencia para hablar de algunos de los temas de actualidad más interesantes del panorama internacional. Como todas las semanas habrá tiempo para viajar hacia el espacio exterior. Comenzaremos por viajar en el espacio y en el tiempo hasta la formación de las primeras estrellas de nuestro universo. De ahí daremos un salto hasta la actualidad y hasta nuestro vecino Venus, para descubrir que quizás, a pesar de toda la especulación, nunca tuvo océanos. Pero también tendremos algo de tiempo para analizar algunos de los problemas que la globalización está trayendo al clima de nuestro planeta, como por ejemplo los microplásticos y algunos de los efectos que estos están ya provocando en el planeta Tierra. De nuestra atmósfera llegaremos a nuestros océanos para ver qué es lo que está sucediendo realmente con el plancton, que está experimentando una migración global con consecuencias nefastas para la red alimentaria. Terminaremos con unas pruebas en el laboratorio por parte de los físicos. Estos han logrado recrear la temperatura más baja jamás en la historia. Con todos estos temas tan interesantes, comenzamos el programa de hoy. Arrancamos ahora sí, Espacio Ciencia. Para comenzar tenemos que viajar en el tiempo, hace unos 13.700 millones de años, nada más y nada menos, cuando las primeras estrellas en el joven universo se estaban creando y se empezaban a formar en medio de la espesa oscuridad. Empezaban a aparecer, encendiendo el cosmos, creando las primeras estrellas y brillo en ese momento después del Big Bang. Pues bien, hasta la fecha no se había podido encontrar ninguna de estas primeras estrellas, conocidas como estrellas de la población 3, pero una estrella, encontrada en una galaxia enana que orbita la Vía Láctea, podía darnos y puede darnos algunas pistas. AS0039, ubicada en la galaxia esferoidal enana Sculptor a 290.000 años luz de distancia, tiene una composición química que sugiere que incorpora elementos de una estrella de esta población que se convirtió en hipernova. Los procesos de formación de estrellas actuales nos dan una idea de cómo nacieron estas estrellas de la población 3, pero encontrarlas y sus rastros más inmediatos es la mejor manera de descubrir cómo se desarrolló realmente este extraño periodo en la historia del universo. Según un análisis dirigido por la Universidad de Florencia en Italia, no solo es la estrella de metalicidad más baja jamás descubierta en la Vía Láctea, sino que también tiene la abundancia de carbono más baja jamás vista en cualquier estrella. Si se confirma, AS0039 podría ser clave para ayudarnos a comprender cómo el universo encendió sus primeras luces. Y es que, aunque los astrónomos tienen un conocimiento bastante bueno de cómo evolucionó el universo desde el Big Bang hasta su estado actual, es difícil observar los confines del espacio-tiempo. Durante algunos millones de años después del Big Bang, el espacio se llenó de un gas caliente, turbio y opaco. No fue hasta que nacieron las primeras estrellas y su luz ultravioleta ionizó este gas que el espacio comenzó a aclararse y la luz pudo empezar a fluir libremente. Antes de que se formaran las estrellas no había elementos pesados en el universo. Era una especie de sopa compuesta principalmente por hidrógeno y helio. Cuando aparecieron las estrellas comenzaron a fusionar sus núcleos para formar elementos más pesados, como por ejemplo el hierro. Eventos violentamente energéticos como las supernovas forjaron elementos aún más pesados. Estos elementos, esparcidos por todo el universo, fueron luego incorporados a las siguientes generaciones de estrellas nacidas de gas y polvo cósmicos. De este modo, si encontrásemos estrellas que son relativamente bajas en metales, eso significaría que la estrella debe ser bastante vieja, de una época anterior a la abundancia de metales. Precisamente AS0039 es muy baja en metales. La galaxia de Sculptor es bastante pobre en metales en general, con solo el 4% de la abundancia proporcional de carbono que se encuentra en la Vía Láctea, lo que sugiere que es bastante primitiva. Pero además, el equipo de astrónomos descubrió que la estrella no presenta carbono y magnesio, y dado que estos elementos se forman a través de la fusión del núcleo estelar, esto sugiere un origen inusual para la nube de gas molecular a partir de la que se formó AS0039. Tales proporciones de abundancia de carbono, hierro, magnesio, calcio y magnesio, titanio son consistentes con una explosión extremadamente energética, una hipernova, 10 veces más energética que una supernova. Para averiguar cómo sucedió, realizaron simulaciones. El mejor ajuste fue la explosión de hipernova de una estrella progenitora en la población 3 de estrellas con aproximadamente 21 veces la masa del Sol.
Esto significaría que AES 0039 representa algunas de las primeras pruebas de observación de hipernovas de metalicidad cero y una oportunidad espectacular para intentar comprender las primeras estrellas del universo. La investigación ha sido publicada en The Astrophysical Journal Letters. Desde luego que sería un hallazgo más que interesante poder conocer cómo fueron estas primeras estrellas de nuestro universo hace miles de millones de años, pero además de estas investigaciones, actualmente indagamos en nuestros planetas vecinos y uno de ellos es Venus. Cuando miramos hacia Venus puede no parecernos similar a la Tierra, pero lo cierto es que los expertos dicen que podría guardar, o al menos podría haber guardado en el pasado, muchas similitudes a primera vista. Sabemos que tiene una masa y un tamaño comparables a los de nuestro planeta de origen. De manera similar, consiste principalmente en material rocoso, tiene algo de agua y tiene una atmósfera. Sin embargo, una mirada más cercana revela diferencias sorprendentes entre ellos. La atmósfera espesa de dióxido de carbono de Venus, la temperatura y presión extremas de la superficie y las nubes de ácido sulfúrico son de hecho un marcado contraste con las condiciones necesarias para la vida en la Tierra. Sin embargo, puede que no siempre haya sido así. Estudios anteriores han sugerido que Venus pudo haber sido un lugar mucho más hospitalario en el pasado, con sus propios océanos de agua líquida. Un equipo de astrofísicos dirigido por la Universidad de Ginebra y el Centro Nacional de Competencia en Investigación Planet S en Suiza investigó si el gemelo de nuestro planeta tuvo periodos más suaves. Los resultados, publicados en la revista Nature, sugieren que este no es el caso. Las condiciones requeridas para que el agua se haya condensado inicialmente en la superficie de los planetas han sido siempre un tema de debate. Hasta ahora, el asunto solo se ha analizado usando modelos climáticos numéricos y unidimensionales, que no tienen en cuenta los efectos de la circulación atmosférica en las nubes, que son unos importantes estabilizadores climáticos. Simularon el clima de la Tierra y Venus al comienzo de su evolución, hace más de 4.000 millones de años, cuando la superficie de los planetas estaba aún fundida. Las altas temperaturas asociadas significaron que cualquier agua habría estado presente en forma de vapor, como en una olla a presión gigantesca. Utilizando sofisticados modelos tridimensionales de la atmósfera, similares a los que usan los científicos para simular el clima actual de la Tierra y la evolución futura, el equipo estudió cómo las atmósferas de los dos planetas evolucionarían con el tiempo y si los océanos podrían formarse en ese proceso. Pudieron demostrar que las condiciones climáticas no permitían que el vapor de agua se condensara en la atmósfera de Venus. Esto significa que las temperaturas nunca bajaron lo suficiente como para que el agua en su atmósfera formara gotas de lluvia que pudieran caer sobre su superficie. En cambio, el agua permaneció como gas en la atmósfera y los océanos nunca se formaron. Una de las principales razones de esto son las nubes que se forman preferentemente en el lado nocturno del planeta. Estas nubes provocan un efecto invernadero muy potente que impidió que Venus se enfriara tan rápido como realmente se pensaba. Sorprendentemente, las simulaciones de los astrofísicos también revelan que la Tierra podría haber sufrido fácilmente el mismo destino que Venus. Si la Tierra hubiera estado un poco más cerca del Sol, o si el Sol hubiera brillado tan intensamente como en su juventud, como lo hace hoy en día, nuestro planeta de origen se vería muy diferente hoy. Anteriormente, los expertos han opinado que si la radiación del Sol fuera mucho más débil que en la actualidad, habría convertido a la Tierra en una bola de hielo hostil para la vida. Sin embargo, según las nuevas revelaciones, parece ser que la radiación podría ser comparablemente débil del Sol en ese momento temprano y que hubiera permitido que la Tierra se enfriara lo suficiente como para condensar el agua y dar lugar a los océanos finalmente. Venus se ha convertido recientemente, por lo tanto, en un tema de investigación importante para los científicos. La Agencia Espacial Europea y la NASA han decidido este año enviar no menos de 3 misiones de exploración espacial durante la próxima década al segundo planeta más cercano al Sol. Estaremos, por lo tanto, muy pendientes de los próximos hallazgos en Venus, pero seguimos el programa de hoy y lo hacemos regresando de vuelta a la Tierra para hablar de un problema que empieza a ser más grave de lo que inicialmente muchos podrían pensar: los microplásticos. Los seres humanos hemos producido 8.300 millones de toneladas métricas de plástico desde 1950. Solo el 9% de los residuos plásticos se recicla y la gran mayoría termina en vertederos y en el medio ambiente, donde se disgrega en micropartículas que contaminan las aguas y el aire, dañan la fauna marina
y en última instancia son ingeridas por los seres humanos. Los microplásticos están apareciendo por todas partes, los hemos encontrado en ríos, en lagos, en océanos, en el suelo, en la nieve y el hielo, en los peces, en las ballenas y por último en nuestros cuerpos. En los últimos años incluso hemos comenzado a medir cómo estas pequeñas partículas se encuentran en el aire que respiramos. Aún no se ha determinado el impacto en la salud humana, pero lo que los investigadores ven es que podría tener un impacto real sobre el clima de nuestro futuro. Estudiaron cómo los fragmentos y las fibras de microplásticos, dos tipos de microplásticos que se encuentran comúnmente en la atmósfera, interactúan con la luz y usaron esa información en un modelo climático global para calcular el impacto general de los microplásticos en el aire y en concreto en el clima del planeta Tierra. Según sus suposiciones, que se extrajeron del número limitado de estudios de microplásticos en el aire hasta la fecha, el impacto de los microplásticos en el aire sobre el clima es altamente pequeño, como se esperaba. Pero si bien eso puede ser cierto hasta la fecha, los microplásticos en el aire podrían convertirse en un problema mayor en el futuro, lo que parece estar ya en camino. Los científicos están preocupados porque puedan absorber, emitir o dispersar la luz solar entrante y la radiación solar en un grado mucho mayor del esperado. Es probable que esto suceda. Aproximadamente 5.000 millones de toneladas de desechos plásticos se han acumulado en los vertederos o en el entorno natural hasta la fecha, una cantidad que se duplicará en los próximos 30 años si continúan las tendencias actuales en la producción de plástico y la gestión de desechos. Dado que el plástico se degrada con el tiempo y la exposición a la luz para producir microplásticos, se espera que los microplásticos estén presentes en la atmósfera de la Tierra durante muchos años más. En teoría, esto podría influir en el clima a escala global, similar al polvo, los aerosoles, que destruyen por ejemplo el ozono o los gases de efecto invernadero, provocando un efecto de calentamiento o de enfriamiento. En el estudio actual, los investigadores encontraron que los microplásticos, no pigmentados principalmente en la atmósfera inferior, tienden a dispersar la luz ultravioleta y la radiación visible, que se cree que tiene una influencia en el enfriamiento en el clima de la superficie terrestre. Sin embargo, estas partículas parecen capaces de absorber la radiación infrarroja, que se cree que tiene un efecto de calentamiento en el clima de la superficie. Además, están absorbiendo rayos ultravioleta en longitudes de ondas que pocas otras partículas en la atmósfera de la Tierra pueden absorber. De este modo, los microplásticos pueden contribuir también al efecto invernadero. Anteriormente ya se habían encontrado evidencias de microplásticos transportados por el viento, por ejemplo en los Pirineos franceses en 2019. En ese momento sospecharon ya que la contaminación estaba siendo transportada por corrientes en la atmósfera, lo cual fue una idea novedosa. Si los autores tenían razón, significaba que los microplásticos viajaban grandes distancias a través del viento. Poco después, los investigadores del Servicio Geológico de los Estados Unidos descubrieron que también llovía plástico sobre las montañas rocosas, lo que agregaba más peso a esa teoría. Unos años más tarde, los investigadores comenzaron a informar sobre micropartículas en el aire de Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Reino Unido y en China. Las ciudades con más microplásticos en el aire fueron decretadas como Londres y Pekín, aunque es difícil comparar los resultados ya que actualmente no existe una forma estandarizada de medir los plásticos en el aire. Desafortunadamente, la creciente presencia de plástico en nuestro planeta no muestra signos de desaceleración, lo que significa que necesitamos saber cómo estas micropartículas flotantes posiblemente están afectando nuestra salud y nuestro clima más temprano que tarde, como hemos visto. Después de todo, lo que parecía un problema menor podría convertirse en un problema mucho mayor en pocos años. Así que de este gravísimo problema nos vamos a hablar de otro, muy preocupante y relacionado con el principal responsable de suministrarnos oxígeno, el plancton. Llamamos plancton al conjunto de microorganismos, principalmente que residen en aguas saladas o dulces, más abundantes hasta los 200 metros de profundidad aproximadamente. Tenemos dos tipos que son de particular interés, el fitoplancton, plantas, y el zooplancton, animales. Los organismos responsables de que podamos respirar se encuentran en los océanos. Son estos. Estos océanos, no nos olvidemos que cubren el 71% de la superficie de la Tierra. El fitoplancton está en la base de la cadena trófica de los ecosistemas oceánicos.
Sin estos microorganismos autótrofos que lo componen, mares y océanos serían prácticamente desiertos sin vida. Gracias a su trabajo fotosintético, estas microscópicas criaturas producen entre el 50 y el 85% del oxígeno que se libera cada año a la atmósfera. Así pues, la vida animal en los mares no sería posible sin los organismos unicelulares del fitoplancton, que flotan por miles en cada gota de agua en las capas superiores del mar. Pues bien, ahora una nueva investigación afirma que el plancton está experimentando una migración global con consecuencias nefastas para la red alimentaria. Y es que si la temperatura de la Tierra aumenta en un margen lo suficientemente significativo, podríamos ver una reestructuración importante de las especies de plancton que viven en nuestros océanos. No solo cambiaría radicalmente la diversidad de especies, sino que el calentamiento de los océanos podría hacer que el plancton migre desde los trópicos hacia los polos, lejos de las aguas que se vuelven demasiado cálidas para la habitabilidad. Esta reestructuración tendría un impacto importante en los océanos, ya que el plancton forma un componente vital tanto del ciclo del carbono oceánico como de la red alimentaria. El plancton son en su mayoría organismos microscópicos que van a la deriva y que son impulsados por las corrientes oceánicas, con una capacidad de propulsión de estas insuficiente para controlar sus viajes. Son la segunda forma de vida más abundante en la Tierra, superada solo por las bacterias. Sin el plancton, como decía, la vida tal y como la conocemos no existiría en nuestros océanos. Así que un nuevo estudio ha analizado mapas de distribución global para más de 860 especies de fitoplancton y zooplancton, y luego han utilizado algoritmos estadísticos y modelos climáticos para predecir los cambios que estas comunidades sufrirían bajo la acción del cambio climático futuro. Inicialmente encontraron un aumento en ambos tipos de plancton, pero si la temperatura media de la superficie del mar llegara a superar los 25 grados Celsius, el promedio a largo plazo es actualmente de 16,1, el zooplancton disminuiría en los trópicos y todas las especies cambiarían hacia aguas más frías en latitudes más altas. En estas comunidades polares, hasta el 40% de las especies de fitoplancton serían reemplazadas por intrusos subtropicales, lo que significa que no solo los océanos ecuatoriales se verían afectados. Las simulaciones del equipo mostraron que el aumento de las temperaturas hace que los hábitats sean menos hospitalarios para el plancton más grande, pero mejores para los más pequeños. Esto resultaría en un auge de la diversidad de plancton pequeño y una disminución de las especies más grandes en estas latitudes. A su vez, esto afectaría a las poblaciones de peces. También afectaría al ciclo del carbono. Las especies de plancton más grandes a menudo tienen conchas que las especies más pequeñas no tienen y excreciones más pesadas. Para estas especies, el plancton muerto y sus desechos se unen mucho más rápido, lo que significa que el proceso de descomposición que transforma el carbono de sus cuerpos y las heces en dióxido de carbono ocurre a mayores profundidades. Esto significa que el dióxido de carbono queda atrapado durante largos periodos sin que llegue a la atmósfera. Reemplazar estas especies con especies más pequeñas resultaría en una disminución de la eficiencia del sumidero de carbono del océano. Y cerramos el programa de hoy con un tema de investigación en laboratorio por parte de los físicos. El cero absoluto es lo más frío que se puede alcanzar en el universo y los científicos acaban de batir un récord al alcanzar la escalofriante temperatura de 38 picokelvins, es decir, 38 trillonésimas de grado por encima del cero absoluto, que equivale a menos 273,15 Celsius y se mide habitualmente como 0 Kelvin. El récord de temperatura podría tener amplias implicaciones en el campo de la física de partículas. El equipo de investigadores alemanes estaba investigando las propiedades cuánticas del llamado quinto estado de la materia, el condensado de Bose-Einstein, un derivado del gas que solo existe en condiciones de ultrafrío. Mientras se encuentra en la fase de condensado de Bose-Einstein, la propia materia comienza a comportarse como un gran átomo, lo que la convierte en un tema especialmente atractivo para los físicos cuánticos interesados en la mecánica de las partículas subatómicas. La temperatura es una medida de la vibración molecular. Cuanto más se mueve una colección de moléculas, mayor es la temperatura colectiva. El helio superenfriado deja de experimentar fricción a temperaturas muy bajas y los investigadores incluso han sido testigos de la existencia de átomos en dos lugares a la vez. En este experimento sin precedentes, los científicos atraparon una nube de alrededor de 100.000 átomos de rubidio gaseosos en un campo magnético dentro de una cámara de vacío. Luego enfriaron la cámara, descendiendo la temperatura alrededor de 2.000 millonésimas de grados Celsius por encima del cero absoluto.
Pero los investigadores querían bajar aún más la temperatura y para ello necesitaban imitar las condiciones del espacio profundo. Por ello, el equipo llevó su configuración a la Torre de Caída de Bremen de la Agencia Espacial Europea, un centro de investigación de microgravedad en la Universidad de Bremen en Alemania. El condensado de Bose-Einstein resultante se mantuvo en 38 picokelvins, 38 billonésimas de Kelvin durante aproximadamente 2 segundos, estableciendo un récord absoluto negativo. Tenemos que saber que el lugar más frío conocido del universo es la nebulosa Boomerang, que se encuentra en la constelación de Centauro, a unos 5.000 años luz de la Tierra. Su temperatura media es de 272 grados bajo cero, alrededor de 1 Kelvin, según nos dice la Agencia Espacial Europea. Los investigadores del nuevo estudio dijeron en un comunicado que teóricamente podrían mantener esta temperatura hasta 17 segundos en condiciones verdaderamente ingrávidas como las del espacio. Las temperaturas ultrafrías podrían algún día, por ejemplo, ayudar a los científicos a construir mejores computadores cuánticos. Llegamos ya a la recta final del programa y como siempre hacemos honor a uno de los científicos más relevantes de nuestra historia. Hoy le toca el turno a él, Albert Einstein. Albert Einstein es uno de los grandes genios de la humanidad. El físico alemán realizó grandes contribuciones a la comprensión del universo y nació un 14 de marzo de 1879 en el seno de una familia judía. Con los años emigró a Italia, Suiza y posteriormente a Estados Unidos. La contribución de Einstein a principios del siglo XX es de enorme envergadura para determinar las leyes de la naturaleza en los campos de la física moderna, relatividad, física cuántica y cosmología. En 1921 recibió el Premio Nobel por sus aportaciones a la física teórica, especialmente por su trabajo en la ley del efecto fotoeléctrico, así como también aportó a la astronomía con su teoría especial de la relatividad, con la cual explicó el movimiento de la órbita de Mercurio. Con el tiempo, el cálculo de Einstein fue comprobado con exactitud por los astrónomos. También aportó al mundo de la física con respecto al espacio y al tiempo, y con la ecuación sobre la velocidad de la luz con la famosa relación entre la masa y la energía. Einstein predijo que el tiempo y el espacio eran relativos al movimiento del observador, cuyos estudios, además, respecto a este campo le permitieron explicar el efecto de la fotoelectricidad, que, como mencionaba, le dio lugar al Premio Nobel. Con una de sus frases más célebres nos despedimos por hoy. La imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento es limitado. La imaginación rodea al mundo. ¡Feliz semana a todos!